vamos a hacer más para aprovechar más el tiempo. Entonces decía que los pagos diferidos, o el denominado pago diferido en 3 cuotas, que vencen el último día hábil de los periodos de junio, julio y agosto. La cuota 1 sería el 30 de junio, he verificado el calendario y si mi verificación es correcta, 30 de junio, día hábil. La cuota 2, 31 de julio, día hábil. Y la cuota 3, 31 de agosto. En todos los casos, día hábil. La característica es que estas cuotas no tienen mantenimiento ni tienen interés. Con lo cual, esta es la modalidad que llaman diferido. Esta parte es una especie de pago al contado también, puesto que no tiene mantenimiento de interés, solo que es un pago al contado de 50% y 3 cuotas adicionales, digamos, y 3 cuotas adicionales en el tiempo. Claro, pensando en el primer decreto, pareciera ser un tiempo prudente, pero probablemente era recomendable ampliar, ser flexible un poco más, porque ya los tiempos y los plazos no son los que originalmente. Otro aspecto de este decreto son, ya pasando al capítulo de las donaciones, es que las mismas se pueden realizar a centros de salud hospitalarios públicos o centros de salud hospitalarios privados, como una intencionalidad del legislador. Interesante esa apertura, porque hasta antes de esta norma solamente se podía donar a entidades sin fines de lucro que tengan resolución de exención del IUE hasta un 10% de la utilidad del ejercicio. Esto está en el decreto super 24051. Ahora, se amplía el concepto de las donaciones también para los hospitales con una, muy buena intencionalidad por parte del Ejecutivo, porque en definitiva, este es un momento de solidaridad entre las personas muy pudientes, las personas pudientes, las personas medianamente pudientes con las personas no pudientes, que es el gran universo de este país. Hay mucha gente, hay muchos contribuyentes, muchas personas que la están pasando mal. Nuestro modelo económico tiene un alto componente de informalidad, de emprendedurismo, de emprendimiento, de emprendedores. Hay un gran componente de trabajadores independientes por cuenta propia y después la están pasando mal. Entonces, los centros de salud que aparentemente las tendencias, todos los indicadores nos dicen que en algún momento van a colapsar y ya tienen serios problemas, necesitan de donaciones, necesitan de la ayuda de diferentes entidades. Pero este decreto se limita solamente al efectivo. Y es que el efectivo es lo que menos que hay en este momento. El efectivo está escaso, el efectivo está corto, pero una empresa sí podría donar, por ejemplo, insumos médicos, sí podría donar medicamentos, sí podría donar una serie de necesidades que van a tener, pasando por camas, pasando por inmobiliario, pasando por tubos de oxígeno, etcétera, etcétera, los hospitales. Pero además, los pacientes o las personas no solamente van a estar con medicamentos, necesitan alimentos, necesitan agua. Se ha quedado corto el decreto supremo, reduciendo solamente o limitándose solamente al efectivo. Como que la intencionalidad, en un principio, la intencionalidad de ampliar del universo de las donaciones orientados hacia los hospitales que hoy por hoy, el principal frente de batalla para la pandemia. El campo de guerra, la barrera, la trinchera de esta lucha son los hospitales y requieren todo el apoyo estatal y el apoyo privado. Pero el decreto se limita solamente al efectivo y es que, ¿cómo puede una empresa donar en efectivo si no está trabajando? Una empresa proveedora de instrumentos quirúrgicos
no está trabajando, no está generando flujo, por lo tanto, no está en condiciones de hacer una donación en efectivo. Esto amerita una ampliación, porque en este momento toda donación será muy bien recepcionada o toda ayuda será bienvenida, dado el panorama actual. Ojo que estamos entrando en la curva ascendente. Esta debería ser la peor semana de la pandemia, ya hablando, y la próxima semana, según unas lamentables predicciones, estaríamos entrando en un colapso. Así lo dicen al menos la gente que le entiende, los epidemiólogos, entre otras personas. Entonces hay que tomar medidas de urgencia y esto es muy restrictivo. El tema del efectivo debió ser mucho más aperturado para que la ayuda se pueda canalizar. Llegamos a esta presentación con relación al impuesto a las transacciones. Yo estaba revisando una normativa, a ver si me permiten, vamos a ver si me permiten. Estaba buscando unos antecedentes en mi base de datos y, por ejemplo, encontré lo siguiente. Bueno, que en realidad ya lo conocía, pero tenía que, a ver, vamos a ver acá. Impuesto a las transacciones, no, aquí vamos a seleccionar esto todo, ya. Vamos a ver, si nosotros buscamos por impuesto a las transacciones, acá, y nos vamos a encontrar acá, con la resolución administrativa 05868-97 del 5 de septiembre del 97. Esta resolución dice que el IT se calcula sobre los ingresos netos de IVA. Ya la administración tributaria en el año 1997 dio esta resolución normativa, que acá está en letra de color rojo, que establecía que el IT se debe pagar sobre el ingreso neto. Y definitivamente es que no puede haber impuesto sobre el impuesto, no se puede pagar un IT sobre el IVA. De acuerdo con el artículo 71 de la ley 843, la base imponible del IT es el ingreso bruto de vengado, y el ingreso bruto de vengado es el ingreso neto de IVA. Ese es un concepto de tipo. Esto ocurrió el 5 de septiembre del 97. Bajo la dirección de don Raúl Loaiza, que en paz descanse, más conocido como el Zulo Loaiza, que manejaba en ese momento la Dirección General de Impuestos Internos, que se llamaba. Claro, el proyectista de esta resolución era un connotado colega contador, auditor, contador público autorizado, que le entendía el concepto de vengado, ingreso bruto de vengado, y muy acertadamente ha proyectado y ha logrado generar esta resolución, que estuvo vigente hasta el 31 de octubre del 97, 31 de octubre del 97, porque la resolución administrativa 1525 anula la resolución 868. Por lo tanto, esto ha quedado sin efecto y ha estado vigente durante septiembre y octubre. Esta anulación tiene como principal antecedente el hecho de que UDAPE y Hacienda Pública habían observado que esta resolución disminuía la recaudación y abrogaron dicha resolución, con lo cual no está vigente hoy por hoy. Sin embargo, me remito a esta normativa porque lo que ha pasado con el Decreto Supremo 4198 no es algo novedoso. Ya el 97, la entonces Dirección General de Impuestos Internos había normado en ese sentido. Esta resolución es una interpretación cabal y correcta del artículo 71. Todo lo que hemos estado tributando hasta la fecha ha sido totalmente incoherente, pagando impuestos sobre el impuesto, cosa que no está establecida en la ley. Esta resolución estaba en lo correcto.
Esto es abrogada. Ay, no sé qué hice. A ver ahora. Ah, compartir pantalla. Vamos a nuestra presentación. Entonces, a ver. Esto, el decreto supremo 4198, una redacción donde el impuesto a las transacciones, la base imponible del IT, será neto de IVA. Para contribuyentes PRICO y contribuyentes GRACO durante 3 meses. Para el resto de contribuyentes durante 6 meses. 6 meses. No, esto acá. Y acá no. Estimo o considero que las cámaras empresariales, las entidades que agrupan a los contribuyentes, deben hacer las gestiones para que esta tributación del IT sobre una base neto de IVA, es decir, sobre el 87%, quede en firme legislación mediante otro decreto supremo, es decir, en forma indefinida. Que en realidad esta no es una concesión. Aquí lo presentan como que el gobierno le está dando una atención, le está dando una concesión, le está dando una ayuda al contribuyente, y no es por los antecedentes que me he visto, no necesariamente. Al contrario, este decreto y en este artículo y en este aspecto puntual está corrigiendo un grueso error de tributación de IT sobre IVA que históricamente los contribuyentes han tenido. Este es un reconocimiento expreso y corresponde que se mantenga en firme en la legislación. No es una concesión, al contrario, es una interpretación cabal y correcta de algo que siempre debió ser y que está en el artículo 71 de la ley 843, capítulo del IT, porque no puede haber impuesto sobre el impuesto. Después tenemos otra, otra redacción que establece que en el caso de profesionales independientes, el débito fiscal, el crédito fiscal vinculado, relacionado con los ingresos facturados, a, en principio, hoy, alquiler, activo fijo, insumos, papelería, cursos de capacitación, son unos conceptos muy limitados para el IVA mensual formulario 200, profesionales independientes. Y para el IVA anual, en formulario 110, se presentan los gastos de alimentación, salud, educación, entretenimiento, ocio, vestimenta, etcétera, etcétera. Así funciona hoy. Con este decreto 4198 se puede desgravar mensualmente como un gasto, gastos de alimentación, salud y educación vinculados a la familia en forma mensual para el IVA. Pero aquí hay una trampa en la redacción porque dice hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, que solamente, esta es una medida temporal, es decir, que solo por este año, solo por esta gestión fiscal se pueda poder trabajar con estos conceptos, porque a partir del 1 de enero del 2021 volvemos a esta modalidad que está vigente hoy. Primero te doy, después te lo quito. Te doy, te lo quito, te doy, te lo quito. Más o menos así funcionaría este supuesto beneficio. Eso con relación al decreto supremo 4198 y la resolución 1020-0008. Después salió la resolución 1020-0006, que lo que hace es prorrogar y ampliar, prorrogar y ampliar. Ahí tenemos un resumen. Y en ese resumen podemos ver que, por ejemplo, las obligaciones mensuales de febrero y marzo 2020, entiéndase como obligaciones mensuales al IVA formulario 200, al IT formulario 400 y otras, estas obligaciones de tipo mensual se trasladan en cuanto a su vencimiento al periodo fiscal de abril. El periodo fiscal de abril que se comienza a pagar
a partir del 13 de mayo. Las obligaciones fiscales. Esto en el entendido de que no hay liquidez y los contribuyentes deberían o pueden pagar como máximo a partir del 13 de mayo si su último dígito del NIT es 0. Las facilidades de pago cuyas cuotas hayan fenecido o se han caído, el contribuyente no ha podido pagar, la de febrero, la que venció el 31 de marzo, se trasladan hasta el 30 de abril 2020. Y cuando decía que esto ya está desfasado y descontextualizado, pues me refería justamente a estas fechas. Verán, 30 de abril, 30 de abril, 30 de abril. Si la cuarentena se suspende mañana y se comienza a trabajar, el contribuyente tendría 15 días para poder generar caja y poder cumplir con las diferentes obligaciones. Pero si la cuarentena se logra ampliar, que eso es altamente probable, esta tarde habrá novedades, por una semana o 2 semanas, si fueran 2 semanas ya está fuera el contribuyente, ya debe la de febrero, debe la de marzo y debe la de abril y no ha trabajado, no ha generado caja, por lo tanto este plazo ya está fuera de contexto. Lo mismo en el caso de los CDIMS. Bueno, esto tiene que ver con caja. El punto 1 y el punto 2 con caja. En el caso de los puntos de acuerdo a esta presentación 3 y 4 son meramente administrativos. La solicitud de CDIMS que vencía en marzo se puede presentar hasta el 30 de abril. Las solicitudes de Senocref mediante la aplicación de la ley 1886 vence el 30 de abril. Aquí no hay caja involucrada, aquí hay meros trámites administrativos, pero si el periodo de cuarentena se logra ampliar y las oficinas no están abiertas, pues estos trámites administrativos no hay cómo ingresarlos, más allá de las opciones virtuales. Nosotros sabemos que acá funciona el papel escrito y el sello recibido, recepcionado, y si no hay funcionarios, hay imposibilidad material para poder cumplir estos trámites y estos procedimientos con un enorme prejuicio para los que informan. Por otro lado, hay obligaciones de tipo formal, como el LSB, los agentes de información y otros, que todos han sido trasladados hasta el 11 de mayo para poder cumplir. Este plazo podría ser alcanzable si es que inclusive se logra ampliar 15 días más la cuarentena y el 4 de mayo estaríamos volviendo a las actividades normales. Régimen tributario simplificado y sistema tributario integrado, que son regímenes especiales, tienen plazo en el caso de simplificado hasta el 11 de mayo, en el caso de sistema tributario integrado hasta el 29 de mayo. Está por la obligación correspondiente al trimestre enero, febrero y marzo, estaría venciendo el 29, vence el 29 de abril, pero ha sido trasladado al 29 de mayo. Ya. Me dicen que mi conexión a internet es inestable. Espero que me puedan estar copiando. Y finalmente, los estados financieros que tienen asociados, dependiendo del tipo de contribuyente, presentación de los formularios 500, 501, 510 y el formulario 110B3, así como los estados financieros físico y digital, la memoria anual, la información tributaria complementaria y el estudio de precios de transferencia han sido trasladados al 29 de mayo del 2020. También es una fecha muy limitada para poder cumplir con estas obligaciones. Es importante mencionar que el formulario 520 para entidades sin fines de lucro que presentan la memoria anual, ni los anexos tributarios, ni el formulario 605B5 están literal y textualmente incluidos en esta redacción. Y cuando no están incluidos en forma literal y textual, como funciona
el trabajo de los funcionarios públicos cuando hacen la fiscalización, pues si no está, no está. Y ya vienen las multas por incumplimiento a deberes formales. Aunque si en el caso del 605b5 no está literal textualmente, cuando dice estados financieros en forma digital, justamente es el llenado de este formulario a partir de la aplicación, por lo tanto implícitamente estaría, pero está y no está. Esa es la redacción que tenemos de la norma que ha tenido estas omisiones. Bien, estimados colegas, dadas las limitaciones de este Zoom, a manera de conclusión, final, las medidas tributarias adoptadas en el contexto actual son las acertadas, pero son insuficientes, ¿sí? Vamos a decir que son acertadas, pero son insuficientes. Son las pequeñas cirugías cuando la economía, cuando los contribuyentes, cuando la realidad requiere unas medidas de mayor impacto, según las condiciones macroeconómicas actuales. Como punto número 2, se debe esperar el comportamiento y tendencia mundial, regional y nacional del virus en cuanto a la expansión, prevención, tratamiento, cura y o eventual una vacuna que está muy distante por lo que veo. Ni los científicos más blindados del mundo que están estudiando 24 horas este tema no están pudiendo encontrar la vacuna. Hay puros ensayos, puros intentos, pero hay la esperanza de que en el mediano plazo se pueda lograr y todo vuelva a su normalidad. Aunque por lo menos este 2020 se pronostica que vamos a coexistir con serias limitaciones con este virus. Si tienen alguna pregunta, por favor, colegas, adelante con todo gusto. Pueden activar el micrófono y podemos hacer alguna aclaración. Si hay algún comentario, algún aporte, por favor, adelante. Buenos días, licenciado. Una consulta sobre el tema de ampliación de plazos para las obligaciones. Entiendo que es el tema de pagos, tanto para el IVA, para el IT. Sin embargo, ¿qué de las obligaciones formales, en especial de las declaraciones juradas? Por ejemplo, tengo entendido que la declaración jurada de febrero tenía que postergarse para hacerlas junto con la declaración jurada de marzo en el mes de abril. Eso estoy entendiendo que solamente los pagos están difiriendo, los pagos de esas declaraciones juradas, y no así las declaraciones mismas. O sea que las declaraciones tendríamos que hacerlas en el periodo que corresponde. Y si fuera así, si bien nos dan una facilidad en tema de flujo de caja, pero el tema de operativo, cómo conseguimos las facturas, cómo nos hacen llegar las facturas nuestros proveedores para poder registrarlas y registrar nuestra contabilidad y llenar los mismos libros de compras. Esa duda me queda, si las ampliaciones van solamente al pago o también a las declaraciones juradas. Ya, a ver, hay que manejar los siguientes conceptos. Una cosa es la obligación formal y otra cosa es la obligación tributaria. La obligación tributaria está regida por lo que establece la ley 843, puntualmente en el caso del IVA, el artículo 4, el inciso A y el inciso B, tanto para bienes como para servicios. Los hechos imponibles nacen y se perfeccionan en los momentos establecidos por la ley. La ley sigue vigente. Los momentos para emisión de facturas, tanto de compras como de servicios, siguen vigentes. Si por esta situación circunstancial de la pandemia hay una imposibilidad material para poder recepcionar una factura de algún bien o de algún servicio, porque sencillamente puede, esta situación no está prevista por lo que viene a ser la normativa tributaria. Es decir, yo no podría argumentar que en el periodo de marzo no declaré una factura por un servicio o por un bien
del mes de marzo, no declaré la factura porque no me lo han podido hacer llegar y en consecuencia declarar esta factura en abril, por ejemplo. No se puede. Efectivamente, hay posibilidad material, pero reitero, este concepto no está previsto por la norma. Entonces, ¿cuáles serían las modalidades alternativas? Una forma para poder recepcionar las facturas es la facturación electrónica en la medida de las posibilidades. Las empresas deberían utilizar esa opción para que me hagan llegar en un formato PDF vía email y pueda imprimirla y presentar como respaldo, como descargo para para lo que viene a ser mi declaración jurada. Eso con relación al tema de la emisión y la recepción de las facturas. No se puede decir o sostener que la economía se ha paralizado. La economía sigue. Los contratos siguen vigentes, aunque ha habido suspensión de entrega de bienes o de servicios, pero la economía es vigente, por lo tanto, la emisión de las facturas se tiene que regir por lo que establece la ley tributaria en el artículo 4, inciso A e inciso B. Esto con relación a las declaraciones juradas. Sensiblemente, estimado colega, si hay facturas del mes de marzo o facturas del mes de abril que por las restricciones previstas hoy por hoy no van a poder a manos del contribuyente y en consecuencia el contribuyente no va a poder hacer uso de ese crédito fiscal, sensiblemente esa figura no está prevista en las normas tributarias, menos en este Decreto Supremo 4198 y la demás reglamentación. Es un tema que usted aborda muy correcto de un problema real que varias empresas van a tener. Y reitero, una solución es la emisión de facturas en formato electrónico. Si el proveedor tiene esa opción de poder mandar la factura. Si el proveedor tiene la opción o solamente registrar la opción de facturación manual, ya estamos con ese problema. Pero bueno, lo que podemos hacer como plan B es pedirle al proveedor que nos mande una foto de la factura manual que nos está girando y nosotros declarar esas facturas sobre la base de buena fe de estas y una vez se suspenda todo este tema, corroborar el físico con la información que se nos ha enviado y definitivamente hemos incluido en la declaración jurada. Los plazos son los que están previstos en las normas. Efectivamente, las declaraciones de febrero y de marzo se deberán presentar en los periodos que correspondan según el último DIT, pero el plazo máximo es el que corresponde al periodo de abril, que vence o comienza el vencimiento el día 13 de mayo con el dígito 0. Es decir, que hasta esa fecha no correrán accesorios, ni intereses, ni mantenimiento de valor sobre estas obligaciones. Es muy correcta y pertinente su observación, estimado colega. Gracias, licenciado. Entonces, debo entender que el beneficio solo llegaría a los accesorios, porque si bien yo hago una declaración jurada, va a depender del flujo de caja si pago o no, y cuando tenga voy a pagar con los accesorios, pero este beneficio solo llegaría a los accesorios. De todas maneras voy a tener que declarar el empleo correspondiente. Tal cual, estimado colega. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la pregunta del colega y su preocupación. ¿Alguna otra duda, comentario antes de que nos voten? Sí, buenos días, licenciado. Adelante, licen. Sobre esa deducción que nos vamos a hacer con el IVA efectivamente pagado y en el caso de que ya hayamos pagado el IUE, esa diferencia contablemente, ¿cómo tendría que ser el tratamiento? ¿Esto sería un ingreso para la empresa o sería una reducción del gasto que hemos hecho por el IT? El tratamiento contable, ¿cómo debería ser? Sí, claramente es una especie de un subsidio del Estado
y es una cuenta, la resolución 10-20-0008 establece que es una cuenta de ingreso, una cuenta de ganancia, además sujeta al impuesto a las utilidades de las empresas. Por ejemplo, si pagué 100.000, mi IT anticipado es 100.000, pero con este beneficio, siendo PRICO, por ejemplo, el IT anticipado sería 110.000. Esos 10.000 son una ganancia, en este caso ingreso proveniente de la aplicación del Decreto Supremo 4198. Ese sería el tratamiento. ¿Y la compensación con el IVA efectivamente pagado? La compensación con el IVA, a eso se refiere, ¿verdad? No, no lo escuché bien, licenciado. Me refiero a la compensación antes de deducir el IT, hay una, podemos reducir el IVA efectivamente pagado antes de calcular el IT. A ver, la base imponible para el pago del IT. Sí. Ya. El tratamiento contable de la tributación del IT, a ver, hasta antes del decreto 4198, lo que hacíamos era que sobre la base de una venta de bolivianos 1.000 contado, sobre los 1.000 facturado, provisionábamos el 3% como gasto contra una cuenta de pasivo. 3% de 1.000, 30. Es decir, el pasivo sería impuesto a las transacciones 30. A partir de este decreto, la base imponible ya no es 1.000 en el ejemplo, la base imponible es 870. Por lo tanto, el 3% de 870, digamos 2.50 o 2.40, el gasto contra el IT por pagar. Es decir, el asiento contable del registro sigue siendo el mismo, lo que está variando es el cálculo. Antes era sobre el 100%, 3% de 100%. Ahora será 3% del 87%, con lo cual el impuesto a las transacciones va a disminuir. Ese sería el tratamiento contable tributario a partir de ese decreto 4198. Muchas gracias, señor. Buen día, Marco. Hola, buen día. Sí, buen día. No sé si me podría escuchar. Hola. Licenciado, soy Virginia, no sé si me escucha. Adelante, por favor. Licenciado, respecto a la anterior pregunta que hacía la colega, respecto a los envíos de las declaraciones, en la 10-2006, en el artículo 1, indica de las prórrogas, prorrogar la declaración y o pago de obligaciones tributarias mensuales hasta el vencimiento de abril. Y ahorita Correcto. me quedé confundida con lo que usted dijo, que deberíamos enviar en el plazo correspondiente las declaraciones. Y aquí para el envío de los libros también indica hasta el 11 de mayo, pero eso también es un poco confuso, pero dice en el artículo 5, prorrogar hasta el 11 de mayo del 2020 el plazo con las obligaciones formales, como el envío del libro de compras y ventas IVA. Entonces yo con lo que usted aclaró, o sea, en este momento yo me quedé confundida, no sé si me podría aclarar al respecto. Sí. A ver, estimada colega, es correcta la apreciación. Aquí tenemos, se llama en materia jurídica un paralelismo de normas tributarias, ¿ya? Las obligaciones de febrero y marzo vencen a partir del 13 del mes siguiente. Abril, sí. Eso con la normativa vigente, ¿ya? Ahora tenemos una normativa transitoria que dice que los vencimientos de estos de febrero y marzo se trasladan al periodo fiscal de abril. Entonces, en una primera parte, vamos a ver, para el universo de contribuyentes que no han presentado febrero o marzo, por las razones que todos conocemos, el vencimiento es inclusive al periodo fiscal de abril, que comienza a presentarse el 13 de mayo. Los contribuyentes que presentaron febrero a partir del 13 de marzo, por ejemplo,
o marzo van a poder presentar en abril, no entran directamente a la legislación del 4198, lo que no implica que está mal. O sea, los contribuyentes han cumplido con la normativa anterior en tiempo y forma. Si han declarado sin importe a pagar o pago al fisco cero, porque no tienen la liquidez, se benefician de este decreto supremo 4198 porque van a poder, si han pagado, no hay nada que hablar, no están dentro del alcance del 4198. Entonces, colega, en resumen, aquel contribuyente que presentó en tiempo y forma y pagó, no tenemos nada que hablar porque ese cumplió. Aquel contribuyente que presentó febrero y marzo en las fechas que originalmente debió presentar, pero no pagó, se beneficia con este supremo 4198. Es decir, ambos están previstos, en su preocupación, ambos están previstos, pero con esas consideraciones que menciono. Sí, quedó más claro. Mi preocupación era de que nosotros sí en marzo hemos presentado las declaraciones de febrero, lo que correspondía al 13 de marzo Muy se bien. ha enviado. Lo que Sí. sí no se ha enviado, que vence este 13, lo que correspondía del periodo de marzo, que entonces que también tendríamos todavía la opción de presentar, ¿no es cierto? Entonces no habría ningún Tal problema cual. al respecto. Presentar Ya. y pagar, principalmente, ¿no? Ya. Muy bien. Muchas gracias por la Exactamente, aclaración, colega. Alicia. Un gusto.